tiempo. Le puse varios títulos a lo que quiero compartir con ustedes hoy. Algunos más marqueteros que son así como para Instagram y Twitch. Otros que son para Facebook. Y otros que son en hojita de papel de roneo. Pero más o menos lo que quiero compartir son estas tres ideas, en realidad las mismas tres formas de decirlas. La forma más sensacionalista de decir esto es que lo que quiero compartir hoy sería como con este título: ¿Cómo conocer el futuro y los planes secretos de Dios? Eso suena así como para que tenga 800.000 likes. ¿Cómo conocer el futuro y los planes secretos de Dios? Otro título podría ser: el corazón al que Dios le revela sus planes. Y concretamente, como la bajada de eso tiene que ver con que lo que voy a compartir guarda relación con la intimidad y la revelación. Y intimidad es algo que nosotros requete contra hablamos, repetimos, y lo primero que pensamos cuando hablamos de intimidad con Dios tiene que ver con aplicar las disciplinas espirituales, pasar tiempo con Él, porque sabemos que evidentemente es imposible tener intimidad con alguien con quien no paso tiempo. Y aun cuando a nadie nos rankean por cuánto o cómo oramos, evidentemente yo no puedo tener intimidad con Dios si paso 15 minutos con Él a la semana. Sin duda que alguna correlación hay entre cuánto tiempo paso y efectivamente el poder tener intimidad. Pero a pesar de que tenemos como ese kit de conocimiento básico, hay ciertas cosas como elementales de la intimidad que de repente pasamos por alto, como que le aplicamos esta palabra a Dios sin entender lo que la palabra significa en el sentido más común y silvestre y que aplica también a Dios. Y quiero leer una definición sencilla que tiene que ver con qué es lo íntimo. Y lo íntimo, dice, es lo preservado de la invasión de otros. Es un terreno confidencial, subjetivo, que decidimos desde nuestra libertad personal compartir con algunas personas, no con todas. Algo que desde nuestra libertad personal decidimos compartir con algunas personas, no con todas. Y nosotros como que asumimos que en la medida que yo paso tiempo con Dios, entonces el resultado inmediato y automático, sin ningún tipo de filtro o apellido ni nada, implica que entonces yo tengo intimidad con Él. Es como tiempo, literalmente igual intimidad. Y la verdad es que esto no es tan así. Porque nosotros tenemos niveles de intimidad en nuestras relaciones, a través de nuestros amigos, nuestra familia, en el matrimonio particularmente, que es la relación en donde se expresa el mayor nivel de intimidad. Son relaciones que son totalmente distintas. Y en la Biblia hay un punto de inflexión que genera un quiebre entre el momento en que nosotros no somos íntimos de Dios y el momento en que sí lo somos. Y es loco porque no es que Dios tenga gente reservada por ser súper ungida o súper capa o porque le dio algo desde el momento en que nació, sino que Dios tiene esto reservado para algunos, pero no para los que Él discrimina, sino para los que están dispuestos a ir lo suficientemente cerca de Él, de tal forma que esto pase. O sea, no es algo que Dios reserve solamente para los que cumplen requisitos como que les tocó o no les tocó, como ya estos van a poder ser y estos otros no van a poder ser, sino que tiene que ver con una invitación que Él hace a todos, pero constantemente, aun cuando la invitación es para todos, son pocos los que responden. En la Biblia se enseña esto. Juan, en su evangelio, en el capítulo 15, versículo 15, relata estas palabras de Jesús en las que Él les dice: ¿saben qué? Ya no los voy a llamar siervos ni esclavos, sino que los voy a llamar amigos, porque les he contado todo lo que escuché decir al Padre. Muchísimo antes de eso, en Génesis encontramos el capítulo 18, cuando Dios ha decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que Él visitó a Abraham, que estaba en una carpa junto con 2 ángeles, comieron con él, compartieron, conversaron, y cuando se iban, los ángeles le preguntaron a Dios: vamos a
esconder de Abraham lo que vamos a hacer ahora, porque desde ese lugar se iban a ir hacia Sodoma y Gomorra para destruirla. Y ellos sabían que Abraham tenía un sobrino ahí, pero además dijeron, vamos a esconder nuestros planes de Abraham, dado que él va a ser una nación tan grande. Y la respuesta fue, no, contémosles lo que vamos a hacer. Y ahí Abraham empieza a interceder por su sobrino y hay todo un diálogo entre Abraham y Dios. El punto es este. Lo que diferencia, lo que marca el punto de inflexión, en el momento en que Dios empieza a mostrarnos algo que nos hace sus amigos, es justamente cuando Él revela sus planes. Cuando Dios te empieza a contar sus planes, eso es un indicador de que has entrado a un círculo de intimidad. Por lo tanto, la intimidad, aun cuando nosotros tenemos ciertas rutas y ciertas formas y ciertas disciplinas, no es algo que nosotros podamos producir, sino que es algo que Dios decide hacer. Él decide meternos a su círculo cercano cuando encuentra en nosotros un tipo de corazón que es conforme al suyo y que finalmente hace que delante de Él seamos suficientemente confiables para que Él nos llame sus amigos. Y entonces Él empieza a contarnos lo que va a pasar, empieza a contarnos lo que está oculto, empieza a contarnos cuáles son sus planes, empieza a contarnos cuál es su voluntad específica para distintos momentos y situaciones, y empieza a mostrarnos incluso como perspectivas a mayor tiempo y a mayor escala. Mientras más intimidad tenemos con Dios, más revelación hay respecto de lo que está en su corazón y de sus planes, tanto para nosotros como para otros. Ahora, esto es tan potente porque la revelación, esto nosotros lo hemos dicho un montón de veces, a diferencia de otros elementos que podemos pesquisar en nuestra relación con Dios, como el conocimiento, que sin duda que bendice, la disciplina es algo que edifica, sin embargo, solamente la revelación transforma. Porque al igual que el pasar de estar lejos a estar dentro del círculo de intimidad de Dios, la revelación es una acción que viene de parte de Dios. Es Él quien quita el velo para mostrarnos lo que está detrás. Entonces, tanto la intimidad como la revelación son acciones que produce Dios. No son cosas que nosotros podamos producir. Y sin embargo, aun cuando estas no son cosas que nosotros podamos producir, sí nosotros, a través de el ejercicio de las disciplinas, de pasar tiempo en oración, ayunando, meditando en su palabra, congregándonos y buscando su presencia permanentemente en todas las cosas para aplicar su verdad en mi vida, en la medida que yo hago eso, pero además comprendo que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser forzado de ninguna forma, entonces es pertinente esto que voy a compartir. Y es que la intimidad ocurre cuando en mi corazón brota algo tan profundo y tan real que Dios dice, voy a compartir cosas contigo que no comparto con todos. Te voy a llamar mi amigo o mi amiga y te voy a contar mis planes. Voy a revelarte lo que voy a hacer a continuación. Entonces, sobre la base de las disciplinas, lo que quiero compartir con ustedes hoy es 3 características que podemos nosotros desarrollar en nuestro corazón para que tengamos el corazón al cual Dios anhela revelar sus planes. ¿Se entiende? Hay cosas que nosotros podemos desarrollar en nuestro corazón que sumadas al pasar tiempo y persistencia delante de Él, van a producir que Dios diga, aquí hay algo que se está produciendo que se conecta con lo que está en mi corazón y puedo asociarme con esta persona y puedo contarle lo que va a pasar y va a haber fruto en esto y va a ser bueno. Así que hay 3 ideas sencillas que quiero compartir con ustedes a la luz de esto y voy a orar primero. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que tú nos guíes, que podamos entender las cosas de tu Espíritu, guiados por tu Espíritu, que podamos escucharte, que tú puedas revelarte a nosotros y que en la revelación podamos ser transformados, que haya cosas que pasen, que queden
profundamente marcadas en nuestro corazón, que seamos llenos de tu Espíritu y que esto rebalse en nosotros al punto de que todo lo que hagamos, a cualquier lugar al que vayamos, se nos brote por los poros y por las palabras y por los gestos y por nuestras acciones y pensamientos que somos tus hijos y que estamos llenos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, las tres cosas que quiero compartir con ustedes son determinación, autenticidad y rendición. Lo primero, la determinación tiene que ver con tener hambre de buscar la presencia de Dios. Y esta es como otra palabra que de repente romantizamos un montón, porque el hambre en realidad es una cuestión penca, no es algo agradable y como que lo espiritualizamos tanto que cuando hablamos de tener hambre de Dios o sed de Dios, muchas veces como que lo que estamos queriendo decir es algo como un deseo romántico de estar en su presencia, como que rico sería, un poquito como que rico sería comerme una hamburguesa doble con tocino y queso cheddar, así como sería algo deseable, que bacán sería tener esa oportunidad. Pero la verdad es que la Fran no sintió para nada la emoción de la descripción de la hamburguesa. Pero el hambre es una sensación física incómoda y dolorosa, causada por consumo insuficiente de energía alimentaria. Hambre es algo que produce en nosotros desesperación. Es requete contramanoseada esta frase que le damos nosotros a nuestros hijos cuando les damos a comer algo que no les gusta y los forzamos justamente como bajo ese argumento, como cómetelo porque da gracias que hay niños en otro lugar que no tienen que comer. Y si tuvieras hambre, sabrías que lo que sea que puedas tener realmente es como un tremendo tesoro, porque efectivamente el hambre es una cuestión que se padece y es algo que genera desesperación. Cuando alguien tiene verdaderamente hambre, está dispuesto a comer lo que sea y va como a donde sea a ver porque termina siendo una cuestión de supervivencia. O sea, si alguien pasa días y días y días sin comer y no hay nada más que un basurero con cosas a medio descomponerse, las va a comer porque de eso depende que de lo contrario muera. Entonces, el hambre en realidad es una sensación terrible y nosotros hablamos muchas veces de esto, pero jamás como que dimensionamos que el hambre implica tener una determinación inquebrantable por consumir el alimento, porque de lo contrario me muero. Mi cuerpo me lo exige. Es algo imprescindible para sobrevivir. Y aún si es que a veces yo busco estar en la presencia de Dios y siento que no todas las veces me sacio, no todas las veces siento que mi espíritu se va lleno, no todas las veces siento que Él me consuela, no todas las veces siento que Él está trayendo las respuestas a las preguntas que le estoy haciendo, pero aún así la determinación, justamente como es algo que va más allá del deseo de algo, va más allá de algo romántico, es algo que se vuelve una experiencia imprescindible y vital, por lo tanto voy a pagar el precio que sea para hacer lo que me propuse. Es algo que vemos súper bien ilustrado en esta parábola que cuenta Jesús acerca de una viuda que buscaba que un juez injusto le hiciera justicia. Y la historia dice que esta mujer va donde el juez injusto y le dice, hazme justicia de mi enemigo, y el juez no la pesca porque es una viuda. O sea, socialmente en el contexto de Jesús histórico, era una persona que no tenía absolutamente ningún peso para hacer nada, no tenía frente a quién alegar. O sea, el juez injusto, por puro antojo, podía no hacerle justicia. Y nadie le iba a decir absolutamente nada porque la mujer tenía cero contacto, cero influencia, absolutamente nada que pudiera hacer para coartar o forzar que este juez injusto le hiciera justicia. Pero la mujer estaba tan determinada a que este tipo hiciera su pega que insistió, hasta que llegó el momento en el que este hombre estaba hastiado y dijo, aun cuando no me importa esta mujer y no temo a Dios ni me importa la justicia,
le voy a hacer justicia solamente para que me deje tranquilo. Y Jesús dijo, imagínense si un juez injusto, en una posición de autoridad respecto de una mujer que era absolutamente impotente, solo porque la mujer insistió, terminó dándole lo bueno que ella estaba pidiendo. ¿Cuánto más si nosotros nos determinamos a habitar en la presencia de Dios, Él va a responder nuestras oraciones? Es imposible que Dios no nos responda si nosotros nos determinamos a persistir hasta escuchar su voz. Y a veces nosotros tenemos esta baja expectativa frente a las cosas que nos producen miedo y como que oramos, pero es como una oración de prueba, como tanteando. Y casi como que si voy a orar por alguien que está enfermo, como que al tiro le digo lo que va a pasar cuando no se sane después de que yo ore. Porque el Señor es soberano, entonces no te vas a sanar, pero vamos a orar igual para que te sane. Y si el Señor dice que no te sane, entonces no importa, porque el Señor es bueno. Y es cierto que incluso Jesús no sanó a todas las personas. A veces decía que Jesús sanó a todos, otras veces decía que sanó a muchos. No siempre sanó a todos. Entonces, efectivamente, tenemos testimonios en la Biblia, como cuando el mismo Pablo le dice a Dios, ¿hasta cuándo voy a tener este aguijón? ¿Hasta cuándo voy a tener esta molestia? ¿Hasta cuándo voy a tener esta condición? Y Dios le responde que te sea suficiente con mi gracia. Entonces, es cierto que Dios no siempre va a sanar, pero el mismo testimonio de Pablo muestra algo extraordinario que a veces nosotros pasamos por alto, y es que Dios apareció y le dijo, Pablo, no te voy a sanar. Y nosotros tenemos la expectativa de que oro y me voy nomás, po. O sea, no tenemos la expectativa de que Dios aparezca y diga, Mati, no te tomaste los antivirales, sonaste nomás. Entonces, aún en las ocasiones en las que Dios no sana, porque efectivamente Él puede no sanar, podemos tener la expectativa de que Él confirme que no lo va a hacer. O sea, si nosotros insistimos, Dios va a responder. Y en la Biblia aparece esta figura muchas veces de que Dios es un Dios que se esconde para ser encontrado. Esta misma historia muestra eso. Es a través de la insistencia de la mujer, de la determinación de encontrar justicia, incluso en un juez injusto, que finalmente termina recibiendo lo que está pidiendo. Dios se esconde para que nosotros también tengamos la actitud de esa viuda y tengamos la determinación de insistir hasta que Él responda. Ahora, como Dios es Dios, Él puede efectivamente decirnos lo que se le dé la gana. Y también puede guardar silencio. Pero cuando nosotros estamos determinados, aún el silencio va a ser una respuesta de parte de Dios que va a producir en nosotros convicción. Porque Dios siempre está comunicándose con nosotros. Él siempre está haciendo cosas, siempre está hablando, siempre quiere ser encontrado, siempre quiere mostrar su voluntad. Pero su voluntad, sus planes secretos, las cosas que Él va a hacer y que le revela a unos pocos, se las revela a los que están suficientemente determinados a insistir hasta que la voz de Dios se exprese sobre sus vidas. A veces nosotros pensamos que porque oramos 1 hora Dios nos debe algo. Como, Señor, ya llevo como 4 semanas orando 1 hora y media todos los días. Como ya, si Dios no cumplió en revelarme los secretos del cielo, entonces poco menos que el cristianismo es una farsa. Dios no nos debe absolutamente nada en función de cuánto tiempo pasemos con Él, porque a Él no lo podemos manipular con datos. Si nuestro corazón no está rendido, no está determinado, no es auténtico, entonces el tiempo que pasemos no va a servir de nada y no voy a escuchar la voz de Dios igual. Aunque me sepa la Biblia entera de memoria, aunque sea el pastor, aunque me pase todo el tiempo orando, si mi corazón no está rendido, a Dios no lo puedo engañar. Yo no puedo ir con una persona común y corriente y decirle, ¿sabes qué? Quiero tener intimidad contigo, sé mi mejor amiga. Y forzar eso. No es posible. Tengo que mostrarme como una persona confiable para que la otra persona decida libremente si quiere o no ser mi amigo o mi amiga y en qué nivel va a hacerlo. Aún así,
a otra persona yo podría engañarla y mostrarme como una persona que tiene un montón de cosas afín, como una persona súper confiable, como una persona bien intencionada, pero con Dios no podemos hacer eso, no lo podemos sorprender, no lo podemos dejar boquiabierto para manipular y que recibamos sus bendiciones y luego virarnos. Pero hay otra característica dentro de lo que es la misma determinación, y es que nosotros a lo mejor podemos tener la actitud de la viuda de buscar intensamente a Dios. Buscarlo porque tengo algo que me desespera en el corazón, hay una situación en mi familia, hay una enfermedad, hay una decisión de vida que tengo que tomar, hay algo que me está atormentando y yo empiezo a buscar en Dios, determinado a encontrar esa respuesta. Pero resulta que en ese peregrinaje de insistencia llega un momento en que me empieza a entrar agua al bote, me empiezo a sentir cansado, empiezo a tener miedo y empiezo a tener dudas. Y en medio de la conjunción de todas esas cosas, lo que pasa es que empiezo a probar también si es que esa respuesta que no estoy encontrando todavía en Dios, mientras sigo orando, a lo mejor la encuentro en otra cosita por al lado. A lo mejor la encuentro intentando buscar en otra fuente. A lo mejor la encuentro tratando de resolver las cosas por las mías o con la ayuda de un líder espiritual de otra onda o de otra cosa o algo que me ayuda a apuntalar mientras le sigo preguntando a Dios. El tema es que Jesús no puede ser solamente importante en nuestra vida. Si Jesús no está en el trono de nuestra vida, entonces no podemos tener intimidad con Él. Jesús jamás va a tener intimidad con una persona cuyo corazón está dividido, buscando ser satisfecho en su alma por la fuente que sea. Aún si persistimos buscando a Dios, aún si ayunamos y clamamos y le damos, si es que nuestra única fuente no es Jesús, entonces vamos a recibir quizás cosas de Él, pero jamás intimidad. Nunca vamos a ser sus amigos. Un amigo tiene que ser una persona confiable. Y la Biblia enseña esto. Voy a leer 2 versículos nomás, pero en esta historia en la que Jesús va caminando con sus discípulos, se narra igual el capítulo 6 de Juan, y Jesús en un momento le dice a toda la gente que viene atrás, además de los discípulos, les dice, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, entonces no pueden tener parte conmigo. Y la gente se escandaliza porque para los judíos el canibalismo es la atrocidad más atroz de las atrocidades. Entonces le empiezan a preguntar qué onda esta cuestión que está diciendo este compadre. Y Jesús confirma esta idea, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y eso es tan chocante para las personas que prácticamente todos se van. La multitud que seguía a Jesús prácticamente completa se dispersa. Entonces Jesús se da vuelta, mira a sus discípulos cercanos que todavía estaban ahí y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iríamos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? David en el Salmo 119, en el verso 81, dice, estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Podemos estar exhaustos, podemos tener el corazón roto, podemos orar todos los días y que no haya consuelo en nuestra alma. Podemos estar hasta acá de preocupaciones, de deudas, de dolor, de quebranto, de cosas no resueltas, de consecuencias de mis malas decisiones de las cuales no tengo idea cómo salir y Dios no habla, no dice nada, no transforma la realidad, no transforma mi mente, no me da paz, no pasa nada. Pero si yo sé que mi socorro va a venir de Jehová y persisto en su silencio y persisto en mi dolor y persisto en mis dudas y en mi temor, ese es el tipo de determinación que hace que Dios abra los cielos para mostrarnos las cosas que a pocas personas le muestran. Porque todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero cuando vemos que no
lo hace a pesar de que insistimos e insistimos e insistimos, entonces muchos terminan prefiriendo apartarse. Pero esta verdad de que podemos levantar nuestros ojos a la montaña y preguntarle como a la vida, ¿de dónde va a venir nuestro socorro? La respuesta siempre es, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie más, no hay ninguna otra fuente que tenga agua que produzca vida. Absolutamente nada, todo lo demás que puedas buscar en lo que inviertas tu vida, tu trabajo, tu profesión, incluso tu familia, incluso tus hijos. No hay absolutamente nada que pueda producir la paz que solo el Espíritu Santo produce en nuestra alma como testimonio de que Jesús vive y como consecuencia de eso nosotros vivimos juntamente con Él. Lo que cueste, lo que demore, por eso Dios se deleita en un corazón que está determinado. Incluso si en tu corazón sientes en un momento que Dios es un juez injusto, porque no te hace justicia, porque las personas en tu trabajo están haciendo lo incorrecto y les va bien, están mintiendo y les va bien, están engañando y les va bien, y tú oras y te mantienes íntegro y eres fiel y haces las cosas que hay que hacer y a ti te va mal y tú tienes problemas y a ti te señalan como el bicho o la bicha rara. Aún en esos contextos, cuando empiezas a sentir que Dios es un juez injusto, si tú persistes y persistes en buscarlo solo a Él, tarde o temprano Él va a responderte. Puede que la respuesta incluso no te guste o no sea la que esperas, pero tarde o temprano Dios va a responderte. Así que un corazón determinado es algo que seduce el corazón de Dios. En esta misma línea del juez injusto, por eso pienso en esa historia, es que otra característica que es indispensable como para seducir el corazón de Dios y que Él diga a esta mujer, a este hombre, lo quiero hacer mi amigo y quiero mostrarle todo lo que voy a hacer, es la autenticidad, que tiene harto que ver con la vulnerabilidad, pero específicamente aplicada a Dios, se llama más bien autenticidad porque implica ser completamente quienes somos delante de Dios. Y la historia en la Biblia que más me encanta en cuanto a cómo refleja esto es el libro del profeta Habacuc. Habacuc vivió en el tiempo un par de años antes de que vinieran los babilonios a llevarse cautivo a Israel. Y luego viene esos 70 años de cautividad en Babilonia, donde aparece el profeta Daniel y un montón de historias asociadas a ese periodo de tiempo. Y Habacuc, antes de que viniera este castigo sobre el reino de Judá, está chato de que todo el país está lleno de gente corrupta que no obedece a Dios y que hace todo lo malo. Entonces él va donde Dios y le dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a ser un juez injusto? ¿Hasta cuándo va a pasar que en Israel todo el mundo hace lo malo y tú guardas silencio y no haces nada? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin escuchar? ¿Hasta cuándo vas a seguir sin darte cuenta de que este pueblo está haciendo lo malo? Y tú dijiste que cuando tu pueblo se apartara de ti, iba a venir castigos como parte de las condiciones del cumplimiento de tu pacto. Si había obediencia, iba a haber bendición, y si había desobediencia, si había pecado, iba a haber maldición. ¿Hasta cuándo, Dios, eres un juez injusto?, le dijo Habacuc. Y Dios se aparece al tiro. Y sorprendentemente, en vez de darle una patada con salto a Habacuc en la mandíbula, le dice, Habacuc, no te preocupes porque yo ya tengo esto resuelto. Escucha atentamente porque ya se oyen los galopes de los caballos de los babilonios que vienen a arrasar contra Israel. Son un pueblo cruel y despiadado cuya propia fuerza es su Dios. Y Habacuc queda y dice, Señor, te estoy alegando porque no haces nada frente a la injusticia y tu respuesta es que vas a usar a unos compadres que son más malos que Israel para castigar al pueblo que es tu pueblo.
Si tenía alguna duda de que eres injusto, ahora sé que eres injusto porque no tiene ningún sentido los planes que me estás contando. Yo quería que tú me susurres algo bonito al oído, pero lo que me estás diciendo es algo ridículo. Estás teniendo un plan injusto. Entonces Dios le vuelve a responder a Habacuc sin una patada con salto de nuevo. Y le dice, Habacuc, anota en tablas que eso es justamente lo que va a pasar. Pero tú tranquilo, porque también voy a castigar a los babilonios a su tiempo. Pero este es un tiempo en el que yo voy a tratar con Israel trayendo mi justicia. Y en medio de eso, Habacuc se empieza a acordar de todas las maravillas que Dios había hecho con Israel a lo largo de la historia y cómo había mostrado permanentemente su justicia y su poder. Y a veces cuando nosotros estamos teniendo estos momentos en los que parece que Dios es un juez injusto, es un tremendo ejercicio acordarnos de cómo en nuestra vida tenemos amplios testimonios de que Dios es un juez justo, de que siempre ha sido bueno, de que lo que ha hecho siempre ha sido bueno. Entonces cuando Habacuc empieza a recordar acerca de la grandeza de Dios y Dios le dice con todas sus letras, sí, Habacuc, puede parecerte pésimo, pero eso es lo que va a pasar. Los babilonios ya vienen. Israel va a ser arrasado, va a ser destruida la ciudad y van a ser llevados cautivos por un montón de tiempo. Puede que no te guste, pero anótalo para que corra este mensaje y sea llevado a distintos lugares porque es lo que va a pasar. Entonces Habacuc escucha atentamente y de repente como que se pega la cachada, no solo al recordar a Dios, sino cuando Dios le dice, sí, Habacuc, lo que tú me dices que estás en desacuerdo, lo voy a hacer igual porque soy Dios. A lo mejor se te olvidó un poco en esta buena onda de ser amigo incluso, porque te estoy contando mis planes, estoy poniéndote en mi círculo cercano, pero yo soy Dios. Así que aunque te parezca malo lo que voy a hacer, en realidad es bueno porque yo soy bueno. Por lo tanto, lo que yo digo, y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, puede parecernos terrible, pero siempre es bueno porque Dios es bueno, indistintamente de que a mí me parezca malo, indistintamente de que en mi desesperación, en mi dolor, en su silencio, en su parecer no intervenir y no hacer justicia, termino creyendo que Dios es malo. En realidad, Dios es siempre bueno. Pero además de recordar que siempre ha sido bueno, le cae la teja a Habacuc y dice, tremenda pelada de cable que me pegué con Dios. Y cuando viene esto, Habacuc dice esto, al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Entonces Habacuc discierne que está frente a Dios, porque Dios ya no solo le revela sus planes, sino que además le revela su gloria. Y frente a la gloria de Dios, Habacuc siente terror, porque su gloria es insoportable. Entonces Habacuc dice, esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Voy a esperar el día en que tú vas a castigar a los babilonios, aun cuando a lo mejor yo no lo vea, pero voy a esperar en silencio porque tú eres Dios y todo lo que dices es bueno, aunque a mí no me parezca bueno. Y aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. No importa las circunstancias, todavía no llegaban los babilonios. Simplemente
Habacuc estaba viendo la maldad de Israel y Dios le revela sus planes y luego le revela su gloria. Y la revelación de Dios transforma el corazón y la mente de Habacuc. Al punto de que aun cuando los babilonios todavía no llegan y aun cuando no tenemos la otra parte de la historia, sabemos que cuando los babilonios llegaron, hicieron todo lo que hicieron y Habacuc fue testigo de eso, su corazón sabía que Dios tenía el control y que Dios era bueno. Y que las masacres de los babilonios en contra de su pueblo eran algo bueno porque venía de Dios. Si algo viene de Dios, es bueno. Si yo me determino a insistir hasta escuchar su voz y Él habla, incluso si su respuesta es, Pablo, no te voy a sanar, confórmate con mi gracia, esa respuesta es buena. Porque Dios sabe las cosas que necesitamos y tiene para nosotros lo mejor. Él no nos usa como siervos. Por eso Jesús dice, si tú eres mi íntimo, como Pablo también fue un íntimo, ya no te voy a llamar esclavo, sino que te voy a llamar amigo y te voy a revelar mis planes. Él no nos usa a costa de nuestra plenitud. Es loco, pero Dios sabía, conociendo a Pablo, que Pablo iba a experimentar mayor plenitud y poder en el reino, no siendo sanado, que siendo sanado. No es que Dios no lo sanó por capricho, es que Dios conoce nuestro corazón y nos da siempre lo mejor. Aun si lo mejor parece ser lo contrario a lo que nosotros creíamos que era lo mejor. ¿Dónde está la enseñanza respecto de la autenticidad en esto? Es que uno habría esperado que Dios fulminara a Habacuc, porque tuvo una patudez descarada, pero algo que sedujo a Dios respecto del corazón de Habacuc fue precisamente que Habacuc, en vez de abandonar su fe o en vez de quejarse de Dios delante de sus amigos, en vez de buscar otras fuentes, lo que hizo fue presentarse delante de Dios mismo en oración y decirle los malos pensamientos que tenía acerca de Dios. Esa osadía, esa autenticidad, ese nivel de honestidad absoluto, Dios lo tomó como un tesoro y le reveló sus planes y su gloria como respuesta a este hombre que le dijo, yo creo que tú eres un Dios injusto. La autenticidad es algo que Dios anhela profundamente ver en nuestros corazones. Dios reveló sus planes y su gloria a Habacuc como consecuencia de eso. Él quiere que nosotros seamos absolutamente honestos. ¿Por qué? Porque estas cosas están íntimamente ligadas. Si yo me determino a estar con Dios, si yo me doy cuenta que o tomo la decisión de que el habitar en su presencia es para mí como el hambre física y por tanto lo voy a hacer todos los días y lo voy a hacer las veces al día que sea necesario para que el hambre sea saciada, entonces eso va a llevarme a un escenario que tal vez sea distinto a como lo he hecho normalmente. Porque muchas veces las personas lo que hacemos es presentarnos delante de Dios cuando estamos encachaditos, con un corazón dispuesto a adorar, con ganas de estar en su presencia y con ganas de pedirle cosas bonitas. Pero si nosotros nos determinamos y vamos a estar con Dios todos los días, ¿hay alguien que haya hecho el ejercicio de estar todos los días con Dios 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿3 meses todos los días? ¿Nadie? Ya. Si tú haces eso, ten la certeza absoluta de que es imposible, puede a lo mejor que los 3 meses sí, pero a los 4, a los 5, es imposible que todos los días tengas ganas de orar. Nadie tiene ganas de orar todos los días. Aun si el Espíritu Santo vino y te revolvió y sentiste fuego y su gloria e hizo un milagro, si te sanó, si sanó a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, si oraste y la gente se cayó y quedó la patada, aún así es probable que en 4 o 5 días más hay un día que te levantes y quieras ver tele solamente o hacer cualquier otra cosa que te guste. Cuando nosotros nos determinamos, nos encontramos con una parte teórica de nosotros que
se hace realidad y que no es tan bonita, y es que nuestra carne se resiste a estar en la presencia de Dios permanentemente. Pero la Biblia enseña que nosotros podemos someter a nuestra alma, que nosotros podemos hablar a nuestra alma y someterla con disciplina al Espíritu que nos ha sido dado. Y como el Espíritu clama que somos hijos de Dios, cuando el Espíritu se fortalece porque constantemente alimentamos nuestra vida espiritual, entonces el alma y la carne tienen que someterse. Y cuando no tenemos ganas, pero estamos igual, entonces terminamos siendo fortalecidos en una nueva dimensión. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no quiere orar, ora y es totalmente honesto? Salen malas palabras, malos pensamientos, malas declaraciones, conceptos equivocados de Dios, rabia, envidia, egoísmo, todas las cosas que en nuestra carne se siguen resistiendo al gobierno del Espíritu, afloran en esos momentos. Y Dios te dice, trae todo esto delante de mí, porque a mí no me puedes engañar. No sirve de nada que ores los lunes, los jueves y los domingos si vas a venir delante de mí solo cuando tienes palabras bonitas. Eso no vale nada para mí, eso no es determinación. Si tú quieres tener intimidad conmigo, si dices que tienes hambre, que tienes sed del Espíritu y que quieres habitar en mi presencia, entonces ven delante de mí todos los días como si te murieras si no lo haces. Eso es hambre. Nadie, ¡ay, Señor, se me olvidó! Hoy es domingo, desde el lunes que no como porque se me olvidó. No tuve tiempo esta semana, estuve lleno de pega, entonces llevo 12 días sin comer ni tomar agua, pero porque estaba vuelto loco en la pega. He tenido que entregar 43 proyectos, entonces, he bajado 42 kilos. Nadie hace eso. Porque si tienes hambre, es imposible que no lo hagas. Pero cuando lo haces por determinación, va a llegar el momento en que te vas a enfrentar a esto. Vas a tener que ser honesto, honesta con Dios y decirle todas las cosas que están en tu corazón que no son bonitas. Y va a empezar a emerger toda una parte de tu vida que normalmente escondes de Dios. Y esa exposición, que no es un poco distinta de la vulnerabilidad, porque sabemos que Dios ya sabe todo, pero igual nos relacionamos con Él como si lo pudiéramos engañar. Y nos presentamos delante de Él con bonitos pensamientos, con bonitas oraciones y pidiendo cosas lindas. Pocas personas tienen el descaro de pedirle que mate a su primo, por ejemplo. Sin duda que las hay, pero normalmente le pedimos cosas que a nosotros nos parecen que son buenas. Pero en esos momentos, entonces, eso va a despertar en el corazón de Dios algo que parece todo lo contrario a lo que esperaríamos. Y es que un Habacuc que fue y le dijo, Dios, yo creo que tú eres injusto. Y Dios le mostró a Habacuc como respuesta sus planes y su gloria, y transformó su corazón revelándole estas cosas para que él tuviera una paz inquebrantable e independiente de cualquier circunstancia. Esa fue la respuesta de Dios a un tipo que le dijo sus malos pensamientos. Por eso la autenticidad es tan importante. Y el último de estos tres principios, determinación, autenticidad, es rendición. Y es que nosotros no escuchamos a Dios cuando estamos determinados a escuchar solamente lo que queremos que nos digan. Dios todo el tiempo está hablando, pero a veces nosotros le damos un ultimátum a Dios y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? ¿Tomar el camino A o el camino B? Y hay 77 caminos. Pero yo le digo a Dios que me responda si tomo el camino A o el camino B. Y Dios me responde, mira, el C es mucho mejor que esos dos, el F es mejor que eso todavía y el X es el mejor de todos. Y yo le sigo preguntando, Señor, ¿tomo el camino A o tomo el camino B? Y toda otra respuesta que no está dentro de lo que yo le planteé a Dios que tenía que ser su respuesta, no lo escucho. Porque he cerrado mis oídos espirituales haciendo inconsciente o conscientemente un voto al darle un ultimátum a Dios.
Y Dios puede estar hablando y yo puedo no estar escuchando. Por eso, si quieres más revelación sobre tu vida, aquí hay algo que implica mucha fe y confianza en que Dios es bueno. Porque suena como más o menos lógico, pero en realidad es algo terrible. Y normalmente los canutos no lo hacemos. Y es que, si quieres más revelación de parte de Dios sobre tu vida, debes determinarte a obedecer antes de saber la respuesta. Eso hace que Dios hable así. Cuando tienes duda acerca de algo, si tú te determinas a obedecer sin importar lo que Dios diga, eso va a hacer que Dios hable así. Y lo loco de esto es que Dios no puede ser engañado. Entonces yo le puedo decir, Señor, estoy determinado a obedecer sin importar lo que me diga, pero Él ve nuestro corazón. Entonces esto es algo que tiene que ser después de un análisis como descarnado de nosotros mismos. Después de patalear como Habacuc y decirle, Señor, me resisto, tengo miedo, expongo mi carne, mis temores, mis dudas, todo, pero finalmente, como Jesús, quien dijo, estoy abatido hasta la muerte, y le pidió a sus amigos que oraran por él y que intercedieran y lo sostuviesen, por lo que él sabía que estaba a punto de experimentar física, emocional y espiritualmente, y se presenta delante de Dios a orar, y como Habacuc le dice, Señor, no quiero que pase lo que sé que está a punto de pasar. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús se determinó a obedecer la voluntad de Dios indistintamente de que lo que iba a ocurrir iba a ser terrible para él. Pero esto en Jesús ocurrió porque todas las veces a lo largo de su vida en las que Jesús se enfrentó a una decisión, él ya había tomado este camino en infinitas oportunidades. Cada vez que Jesús tenía que elegir algo, él optaba por obedecer a Dios antes que seguir sus propios pensamientos. Y eso hizo que aún a puertas de la crucifixión, Jesús tuvo la determinación para obedecer a pesar de lo terrible que sabía que iba a pasar. La total rendición hace justamente que sea posible que Dios hable de manera incluso más y más y más rápida. Porque ¿qué sentido tiene, piénselo desde la perspectiva de Dios, qué sentido tiene contarle tus planes a alguien que no va a hacer nada con la información que le estás entregando? ¿Qué sentido tiene que Dios revele su corazón acerca de cómo Él quiere bendecir a la ciudad de Temuco a alguien que detesta Temuco? No tiene ningún sentido que Dios te cuente sus planes y todo lo que va a hacer y que te revele el futuro y lo que va a pasar si las palabras proféticas tienen el propósito de mostrarnos un momento en el futuro, cuando son palabras proféticas de futuro, de mostrarnos un momento en el futuro que tensione nuestro presente para producir esperanza y condicionar nuestras decisiones para llegar a donde Él nos mostró. Ese es el sentido de que Dios revele sus planes. Si yo no estoy ni ahí y no estoy dispuesto a pagar el precio para ir a donde Él me está mostrando que me quiere llevar, entonces no tiene ningún sentido que Dios me revele lo que va a hacer. Por eso Dios, antes de decirnos algo, está mirando nuestro corazón y está diciendo, ¿qué sentido tiene? Y nosotros podemos hacer un autoanálisis simple y que tiene que ver con esto. ¿Por qué voy a pensar yo mismo que voy a ser obediente con lo que Dios me va a decir? Eso que le estoy preguntando, que estoy deseando, necesitando saber, si con las cosas que ya me dijo no he sido obediente. Si tengo mi vida en mi relación con Dios llena de pendientes, llena de promesas, invitaciones o desafíos que Dios me hizo, cosas a las que Él me dijo, ven y sé parte de lo que voy a hacer, pero antes quiero trabajar esto en tu carácter, quiero cortar esto de tu corazón, quiero quitar esto que es una prioridad en tu vida que te hace mal porque te aparta de mí, porque hace que yo no esté en el trono o que haya 5 tronos en tu vida y yo sea uno de ellos y no el único. Y tú en ese contexto escogiste
poner esa pregunta, esa invitación, esa profecía, esa promesa, ese llamado dentro de un locker y lo dejaste ahí. Y empezaste a orar, Señor, muéstrame otra cosita, que sea linda, Señor, que sea bonita. Porque cuando Dios nos invita, tenemos que creer que lo que va a hacer es bueno, aunque parezca terrible. ¿Y por qué digo que los canutos no hacemos esto? Es porque si estamos orando de a dos, Señor, aumentanos la fe. Ay, nos llega un codazo inmediatamente porque todo el mundo sabe que pedir que nos aumenten la fe es una ridiculez. Es una barbaridad. Nos van a pasar puras cosas malas. Y suena terrible, porque todos sabemos que necesitamos más fe. Que la fe produce vivir la realidad del reino, aun cuando no la veamos, hace que vivamos el reino invisible. Y Hebreos 11 dice, todas estas personas experimentaron la plenitud de la gloria del reino, aunque no la vieron ni la pudieron tocar, aunque habían muerto cuando estas cosas pasaron. Abraham contempló a Jesús, Moisés contempló a Jesús por la fe, porque vio la consumación de las promesas de Dios. Y vivió la dimensión espiritual porque sabemos que la fe es increíble, pero hay que ser muy leso para orar para que el Señor nos aumente la fe. Porque al fondo está en nosotros esta sospecha de que Dios nos va a hacer cosas malas. Está esta sospecha de que Dios sea realmente tan justo como dice que es. Porque pensamos que si nos exponemos completamente, si me determino a escuchar lo que sea que Él me quiera decir, si me rindo, si estoy dispuesto a ser auténtico, entonces mis primeros pensamientos es que Dios se va a demorar más de lo que yo pueda resistir, que voy a ser avergonzado por exponerme y que Dios me va a decir cosas malas. Todas esas cosas son sospechas acerca de la bondad de Dios. Todas esas cosas son declaraciones acerca de que creemos que Dios no es un juez justo. Pero cuando nosotros creemos que Dios es bueno, entonces Dios dice, amigo, eso era lo básico para que seamos amigos. ¿Cómo puedo ser tu amigo si tú crees que soy malo? ¿Cómo puedo ser tu amigo? ¿Cómo puedo invitarte a ser mi amigo o mi amiga si tú no crees que yo sea bueno? Si piensas que cuando te digo que te rindas es para pisotearte o para hacerte daño. ¿Cómo puedo invitarte a ser mi amigo o mi amiga si piensas que te voy a hacer la ley del hielo indefinidamente y que no tengo un propósito bueno y lindo para ti? Estoy guardando silencio porque quiero producir algo en tu corazón que necesitas, porque soy bueno. Si no crees que soy bueno, ¿por qué te interesa ser amigo conmigo? ¿Quién quiere tener un amigo malo? No tiene ningún sentido. Y nosotros queremos que Dios sea nuestro amigo mientras nosotros pensamos que Él es un mal amigo. Así que cuando Dios dice esto, determínate, porque yo voy a hablar. Dios siempre va a responder cuando ve que hay un corazón determinado. Siempre. Esto no es para la gente ungida que tiene dones proféticos y que tiene visión espiritual. Esto no es solamente para apóstoles, no es para arcángeles, no es para los super de los duper. Es para todos sus hijos que se determinan. Él siempre va a aparecer y siempre va a responder. Para todos tus hijos que son auténticos, Él jamás te va a avergonzar. Satanás es el que avergüenza. Satanás es el que culpa, el que acusa, el que recuerda el pasado para avergonzar. Jamás el Espíritu Santo ha avergonzado a sus hijos exponiendo en público sus bajezas. Él siempre cuida nuestro corazón. Y si nosotros nos rendimos, siempre va a ser para ver más acerca de lo bueno que Él es. Así que podemos confiar en Dios. Pero lo cierto es que pasamos mucho tiempo desconfiando de Él. Y no tenemos la honestidad de Habacuc de decírselo. No tenemos la franqueza de Habacuc de decirle, Señor, creo que eres un juez injusto. Y Dios quiere invitarnos en definitiva a eso. Finalmente, las tres cosas que he compartido tienen que ver con cosas que tienen que cambiar en nuestro corazón. Cosas que deben producirse en nosotros más allá de solo pasar tiempo y leer la Biblia. Cosas que tienen que ser una realidad para que Dios traiga este fluir de su voz, de sus planes, de su corazón, de sus sentimientos, de sus visiones, de sus sueños. Pero en la base de esto está una idea tan simple y tan básica
como creer que Dios es bueno o no. Si tú crees que Dios es bueno, entonces rendirte no debería ser ni siquiera un esfuerzo. Tener fe debería ser algo natural. Persistir hasta que Él traiga justicia debería ser algo obvio. Ser totalmente honesto y no temer exponer tu corazón debería ser algo básico. Entonces vamos a orar. Y vamos a orar algo que puede parecer un poco desconectado de todo lo que he dicho, pero está en el sustrato de eso mismo. Y es esto. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo traiga en nosotros convicción de pecado respecto de qué es lo que realmente creemos acerca de Dios, porque no lo podemos seguir engañando. No tiene sentido que vayamos a la iglesia si todo el tiempo desconfiamos de Él y no creemos que sea un Dios bueno. Y si yo creo que Dios no es bueno, este es un excelente momento para pedirle al Espíritu Santo que nos revele eso y que podamos tener la humildad y la valentía de arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor, he creído que no eres bueno y ni siquiera he sido capaz de decírtelo. Ese arrepentimiento produce vida. Cuando hay muchos biblistas que dicen esto acerca de Jesús y el arrepentimiento, todos sabemos que después de conocer a Jesús, ninguno de nosotros se vuelve perfecto. Todos seguimos cometiendo errores y a veces, no errores, a veces pecamos de forma intencional. Sabemos entre distintos caminos y nos dejamos llevar por nuestra carne o escogemos voluntariamente lo malo. Entonces todos nosotros sabemos que no somos perfectos a pesar de ser hijos de Dios. Y sin embargo, el concepto de arrepentimiento, metanoia, que tiene que ver con un cambio de mente, lo que implica es que la forma en la que yo pensaba, que era una expresión de lo que yo era y que me hacía hacer ciertas cosas, ahora ha sido cambiada, porque mi esencia fue cambiada, entonces cambiaron mis pensamientos, entonces cambia lo que yo hago. Entonces podríamos, a la luz de la evidencia, pensar que ninguno de nosotros realmente se ha arrepentido, porque hay muchas cosas que siguen no dando cuenta de que efectivamente somos hijos de Dios. ¿Cómo resolvemos ese enredo mental? Es que muchos dicen que el arrepentimiento, en cuanto a su conexión más profunda y cómo esto tiene que ver con la gracia, es que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con lo que creíamos acerca de Jesús. Yo no creía que Jesús salva. Yo no creía que Jesús es el Mesías. Yo no creía que Jesús existe. Yo no creía que murió por mí. Y cuando cambio, cuando me arrepiento acerca de quién creo que Jesús es, eso es el Evangelio. Es gracia. Por eso seguimos siendo imperfectos y aún así somos hijos, porque lo que realmente cambió no fue nuestro comportamiento, lo que realmente cambió fue nuestra esencia en el Espíritu, porque creímos que Él era algo que no sabíamos o que rechazábamos que era. Y es que Él es el camino, la resurrección y la vida. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces somos transformados en nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando yo tengo las agallas para reconocer que no creía que Dios es bueno y puedo arrepentirme delante de Él, ese concepto también es transformador. Lo que yo creo acerca de Jesús, lo que yo creo acerca del Espíritu, lo que yo creo acerca de Dios, cuando ese concepto cambia, somos transformados. Hay revelación. Yo creía que sabía porque lo sabía en mi cabeza. Yo repetía que Dios es bueno, pero en mi espíritu, en mi alma, hay una duda que ni siquiera soy capaz de expresar. Cuando expreso la duda, pido socorro y le digo: Espíritu, ten misericordia de mí, porque me acabo de dar cuenta que creí algo terrible acerca del Padre, algo terrible acerca de ti, y reconozco que necesito que vengas con misericordia y me ayudes a arrepentirme para que de verdad pueda confiar. Ese arrepentimiento es una revelación. Y esa revelación transforma, como transformó la mente de Habacuc,
al punto de que va a superar las circunstancias, va a superar lo que esté pasando alrededor tuyo, porque cada persona que tiene un encuentro con Dios en el que Él se revela es transformada. Y vamos a orar al Espíritu Santo para que Él traiga en nosotros convicción de pecado. Esto es, hablamos tantas cosas en la iglesia, pero creer que Dios no sea bueno es mucho peor que mentir, es peor que engañar, es peor que robar, es peor que matar. ¿Qué sentido tiene caminar una vida con este Dios si no creemos que es lo que dice ser? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús queremos unirnos en un clamor. Y primero pedirte que tú traigas sobre nosotros convicción acerca de lo que realmente creemos. Que tú puedas venir ahora y guiarnos a la verdad y podamos discernir qué es lo que hemos creído hasta este día de nuestras vidas acerca de ti. En el nombre de Jesús yo te pido que tú traigas revelación acerca de lo que creemos respecto de ti, de quién eres, de cuáles son tus atributos. Vamos a guardar silencio un momento delante de ti y vamos a pedirte, Espíritu Santo, que vengas ahora, que traigas una manifestación de tu ministerio con poder que escudriñe nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y revele la verdad. Y que frente a la verdad podamos ser valientes y humildes y arrepentirnos. Y yo te invito entonces a que, si el Espíritu ya te ha guiado a poder evaluar y ha traído luz, que pueda esto, te invito a que sea de esta forma hoy. Yo sé que cada uno es libre de expresar su forma, entonces tú puedes decir no hacerlo, pero te invito explícitamente a que podamos arrodillarnos delante de Dios para pedir perdón. Y para que Él pueda traer la revelación que Él quiere traer. Él todo el tiempo está queriendo hablar, todo el tiempo está queriendo sanar, todo el tiempo está queriendo restaurar, todo el tiempo está queriendo producir plenitud en tu vida, todo el tiempo está queriendo hacer cosas buenas sobre ti, pero te invita y nos invita y un montón de veces no lo dejamos, no queremos escucharlo, le tenemos miedo, pensamos que va a ser algo malo, que nos va a romper, que nos va a herir. Necesitamos arrepentirnos de esto para que Él pueda traer todas las cosas buenas y no seamos nosotros los que le ponemos el freno. Necesitamos dejar de poner freno y confiar. Entonces vamos a hacer esta oración arrodillados para que Él traiga una revelación de su bondad.
Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú puedas revelarte a nosotros ahora, que tú puedas revelar el corazón de Jesús y que Jesús vuelva a mostrarnos, revelando también el corazón del Padre. Ayúdanos a arrepentirnos de la desconfianza que tenemos acerca de ti, a ser valientes y a ser honestos y a decirte que queremos escucharte porque queremos escuchar tus planes. Creemos que tus planes son buenos, creemos que tus planes son mejores que los nuestros. Queremos que tú seas nuestro Dios, queremos que tú seas nuestro Rey, queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque creemos que tú eres bueno. Muéstranos tu bondad, Señor. Muéstranos tu bondad y enséñanos a confiar y que podamos declarar con nuestros labios y podamos asumir un compromiso libremente delante de ti de determinarnos a permanecer en tu presencia, porque creemos que tú sí vas a responder porque eres bueno. A determinarnos a ser auténticos delante de ti y saber que no vamos a ser avergonzados porque tú eres bueno. A rendirnos delante de ti y saber que no vamos a ser rotos ni pisoteados porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto. Y yo oro, Espíritu Santo, y te pido por esta congregación que es una parte de tu iglesia, por esta casa, por la casa del Padre, para que tú transformes no solo en la mente de cada uno, sino que nosotros como comunidad podamos ser un testimonio de que tú eres bueno. Que nosotros podamos realmente ser una familia que camina creyendo que tú eres bueno, que camina creyendo que tú eres un Dios que provee, que tú eres un Dios que consuela, que tú eres un Dios que sostiene, que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios que restaura, que tú eres un Dios que perdona, que tus planes acerca de nosotros y tus pensamientos acerca de nosotros son buenos, que incluso tus demandas y tus desafíos y las cosas a través de las cuales nos tensionas son buenas. Que todo lo que podamos vivir aferrados a tu mano va a ser bueno, porque todo en ti es bueno, porque tú eres bueno. Oramos esto sobre la casa del Padre. Oramos por una revelación de la bondad del Espíritu sobre la casa del Padre. Oramos por una revelación de la bondad del Hijo sobre la casa del Padre. Oramos por una revelación de la bondad del Padre sobre la casa del Padre. Y que desde ese espacio comunitario, cada una de las cosas que tú susurras a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, se activen en nuestras casas, en nuestro trabajo, en los ratos que estamos solos en la habitación, en los ratos en que estamos rotos, en los que estamos mal, en los que estamos tentados, en los que pecamos. Que en esos momentos se active esta convicción absoluta de que tú eres un buen papá, de que tú eres un buen Dios, de que tú eres un buen Rey, de que tú eres un buen Señor, Creador. Gracias, Papito. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús.